En nuestro siguiente tema, aunque ustedes ya han tratado con esto, vamos a retomarlo aquí con Android, que es el checkbox, radio button y scroll. Vamos a ver un poquito más de las propiedades del scroll, aunque ya ocupamos uno para nuestra práctica, vamos a ver qué otras propiedades podemos utilizar con el scroll. Bueno, el checkbox, como ya lo conocen, es el cuadrito en el que nosotros podemos marcar con una palomita. Es el mismo y tenemos el mismo nombre de la clase, que es el checkbox. Y podemos ocupar algunas de esas propiedades, que es el ID, que es el nombre de la variable que le damos dentro de la interfaz gráfica, ¿no? Y además, recuerden que hay que asociarlo con una variable Java, pero bueno, también tiene su ID, tiene lo que es la anchura y la altura, el width y el height, y tenemos dos propiedades, el grab content o match content, grab content o match content para height. ¿Qué diferencia hay entre el grab y el match? El grab lo que hace es que se ajusta el contenido de lo que tengamos, digamos, si el control tiene su palomita y además una etiqueta, se ajusta el contenido de este control, el grab content. Y el match content se ajusta digamos, al contenedor que lo tiene, ¿no? Entonces, esas serían sus propiedades en tanto a la altura o a la anchura. Y además tenemos la propiedad de check, que es false o true, si está con palomita o no está con palomita. También recuerden, bueno, no nos sirven los controles si nosotros los utilizamos y no hacen nada, ¿no? Entonces también tenemos eventos posibles que les podemos asignar un listener. Tenemos el onClick y ese onClick nos permite saber si alguien ya pulsó sobre el checkbox. Y también podemos saber el estado del control con la propiedad isChecked. Y con este isChecked, que significa si ha sido pulsado o marcado, ¿no? Nos va a regresar un true false y con el if o switch podemos determinar o hacer alguna acción, ¿no? Entonces, vean, si tenemos un checkbox que se llama márcame, le vamos a agregar un click listener, que es en cuanto el usuario haga un clic sobre el checkbox, se va a disparar este listener. Y cuando presione ese un clic, vamos a preguntar con esta variable que es isChecked. Recuerden que esta propiedad isChecked es true, false o boolean. Y podemos preguntar si este checkbox fue marcado, isChecked, ¿no? Este isCheck nos va a regresar true, false y ya con un if o if else podemos saber o hacer alguna acción, como por ejemplo, si fue marcado, vamos a poner marcado en alguna cajita de texto, que es este código que está aquí, o desmarcado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que tenemos que hacer es asignarle un listener y para determinar si fue el estado de ese control es el isChecked, ¿ok? Y este método lo que nos regresa es un true false. Hay otro evento porque a lo mejor nosotros no nada más queremos determinar cuándo fue pulsado o no fue pulsado. Como recuerden que nuestra interfaz gráfica es estática, nosotros queremos saber en qué momento cambió, ¿no? Y para eso podemos tener el evento que es el onCheckChange. Este onCheckChange lo que nos permite es saber si en algún momento se pulsó el evento. Recuerden que el usuario puede estar interactuando con la interfaz gráfica y lo puede estar o no marcando. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es que cuando ejecute o se cambie el estado del botón, nosotros hagamos alguna acción. Con el onCheckChange nos podemos dar cuenta, capturar en un punto el evento, verificar en qué estado quedó el control, si fue marcado o no fue marcado, y dependiendo de si fue marcado o no fue marcado, vamos a ejecutar alguna acción, ¿no? Entonces, veamos, aquí declaramos nuevamente nuestro control, pero ahora en lugar de asignarle el onClick, le vamos a asignar un listener que es un sec onCheckChange, y lo que va a hacer es tener un método que es el onCheckChange y nos va a regresar si el botón fue marcado o no. Ya no tenemos que preguntar de ocupar el método tal cual isChecked, sino que ya este mismo listener nos regresa si o no fue marcado. Y ya podemos preguntar directamente si fue marcado, hacer alguna acción, o si no fue marcado, hacer otra acción. Entonces, tenemos esas dos posibilidades de eventos, que es el onClick y el onCheckChange. El más utilizado es el onCheckChange porque, como les recuerdo, la interfaz no es estática.
O sea, el usuario puede estar interactuando, puede estar marcándolo, desmarcándolo, y es importante que cuando cambie su estado, se despierte este listener, que es el set on check change, y nos determine si fue marcado o no fue marcado. Otro control que vamos a tener para lo que son las condicionales o las opciones que le podemos dar al usuario es el radio button. Ya saben que son los botoncitos en los que el usuario puede seleccionar de entre algunas opciones, pero una y solo una de estas opciones, ¿ok? Y también recordemos que los radiobotones los tenemos que asociar a un radiogrupo. ¿Por qué? Para que solamente una de estas opciones pueda ser marcada. Si nosotros no lo asociamos dentro, del grupo, ¿qué va a pasar? Que van a ser independientes, o sea, y nosotros lo que necesitamos es que el usuario escoja una y sola una de estas opciones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la opción de determinar la orientación, o sea, la alineación de los componentes de este radiogrupo, que puede ser vertical u horizontal, ¿no? Y bueno, ahí es importante agregar un ID a cada uno de los radio para saber cuál de ellos fue marcado. Y bueno, ya dentro del radiogrupo es donde realmente controlamos la acción de estos botones. Uno de los más importantes es el check ID, es para saber cuál de ellos fue pulsado o marcado. El clear check, que nos va a desmarcar todas las opciones. Y también un ID de cuál de los radios botones fue presionado, y si no fue ninguno, nos va a marcar el valor -1, ¿ok? Entonces, los más importantes de lo que son las propiedades o métodos son estos. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, aquí declaramos nuestro radiogrupo que se llama RG, lo asignamos a la vista. Esta primera instrucción lo que hace es que a todos los elementos que se encuentren dentro de ese radiogrupo les va a quitar el marcado con el clear check, y también podemos marcar nosotros específicamente una opción con el check, y nada más tenemos que decir cuál de ellos con su ID. Y para saber cuál de todos fue seleccionado, usamos el método getCheck. Entonces, este método lo que nos va a regresar es el ID del elemento que fue seleccionado dentro de ese radiogrupo, ¿ok? Pero bueno, nuevamente repasando, todos los elementos del radiogrupo, o todos los radiogrupos deben tener un ID para saber cuál de todos ellos fueron marcados. También vamos a ocupar un listener para manejar los eventos que se asocien a este radiogrupo. Y veamos este ejemplo. Aquí tenemos una etiqueta, dos radiobotones, que es la opción 1 y la opción 2. Las asociamos con su Find View by ID, tanto la etiqueta como los dos radiobotones. Y vamos a asignar, por ejemplo, un método de un click listener, ¿ok? Este on click listener lo que va a hacer es que cuando se teclee sobre alguna de las opciones, nos va a decir cuál fue marcado. Y con el get ID nos va a decir cuál de ellos fue marcado. Si fue el caso de que fue la opción 1, va a poner en la etiqueta opción 1, y si fue el caso de la opción 2, va a poner en la etiqueta la opción 2, ¿no? Bueno, en esta variable opción que después la ponemos en el label. No hay que olvidar que nosotros cuando definimos un listener, que es lo que está aquí, se definen las acciones que se van a hacer, como en este caso, si se escogió la opción 1, va a poner opción 1 o va a poner la opción 2. Estas son las acciones que se van a hacer, pero no significa que se van a ejecutar en ese momento, sino que este listener es lo que se va a disparar cuando se teclee sobre la opción 1 o sobre la opción 2. Tenemos que asignarle el listener a cada uno de los elementos, si no, no se van a ejecutar esas acciones que están definidas dentro del listener, ¿ok? Recuerden eso. Muchas veces se nos olvida poner el listener y entonces ya no hace nada porque no tenemos una escucha sobre el botón. También tenemos el onCheck Changed, que puede asociarse dentro del grupo. Este es como uno de los métodos más utilizados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros necesitamos determinar es cuál de las opciones fue marcada dentro del radiogrupo, ¿no? Y con este onCheck Changed, acuérdense que nuestra interfaz gráfica no es estática. El usuario puede estar cambiando las opciones, y lo que nosotros hacemos es que asignamos un listener o un evento, que es el onCheck Change, para saber en qué momento cambió el estatus de alguna de esas opciones dentro del grupo de radiobotones. Y veamos, aquí está nuestro código para el onCheck Change, ¿ok? Igual, vamos a asignar un listener
Acuérdense que cuando nosotros ponemos o declaramos un listener, escribimos RG opciones set on check change listener, new, y vamos a seguir poniendo, igual que el on click, la O. Y vamos a esperar a que nos salga la lista para seleccionar cuál listener queremos implementar, para que nos ponga todo el código asociado, que es esto de uncheck change, bla, bla, bla. Esto se los va a poner de manera automática cuando nosotros seleccionemos de la lista. Entonces, sí hay que esperar cuando pongamos el new o y esperar que nos salga el listener adecuado y escogerlo para que nos ponga nuestro código. Y ya nosotros lo ajustamos o lo customizamos. ¿Ok? Entonces, bueno, declaramos el radiogrupo, ¿no? Vean que es de tipo radiogrupo. Hacemos un listener, que es el set on check change listener, y lo asignamos al radiogrupo. Al hacer este on check change, vamos a tener esta variable que es el check ID, que nos va a devolver cuál de todos esos elementos de radiobotón fue marcado. Y con eso, con un switch y el check ID, podemos decir, bueno, si fue la opción 1, hacemos una opción, o si fue el ID 2, hacemos otra opción. ¿Ok? Entonces es lo mismo que el on click, pero en este caso es algo más dinámico porque estamos esperando que en algún punto el usuario cambie el estatus de ese radiogrupo, es decir, selecciona alguna opción de los radiobotones. Recuérdense que los listeners aquí nosotros los tenemos que implementar, no es como en Java que le dábamos doble clic y nos generaba nuestro listener en automático. Nosotros tenemos que hacer este listener, ¿no? La verdad es que se manejan muy similar a lo que maneja Java, nada más que nosotros tenemos que implementar nuestros propios listeners. Y vamos a ver la parte como de la interfaz gráfica de los contenedores que tenemos el scroll view y el horizontal scroll view. Recuerden que nuestros dispositivos tienen un tamaño determinado de la pantalla, ¿no? Como el tamaño es limitado, necesitamos como tener un poquito más de espacio y para eso nos sirven los scroll view y los horizontal scroll view. ¿Qué es esto? Que podemos aumentar, como está aquí en esta flechita, el tamaño de la pantalla. En el caso del horizontal, digamos que aumentamos a lo ancho nuestra pantalla y el scroll view a lo largo, ¿ok? Este es hereda de un frame layout, pero bueno, básicamente lo que tenemos es la propiedad de que podemos desplazarnos. El usuario puede desplazarse con el dedo hacia arriba o hacia abajo en el caso de los teléfonos, ¿no? Y bueno, como sea, es una ventaja porque podemos utilizar más espacio dentro de nuestra pantalla. Entonces, el scroll view es un frame layout como tal, pero en el que vamos a tener un nodo hijo. Cuando nosotros asignamos o agregamos en nuestra interfaz gráfica un scroll view o un horizontal scroll view, en automático nos va a crear un linear layout. Y este linear layout puede ser, dependiendo si fue scroll view o horizontal scroll view, nos va a agregar un linear layout vertical u horizontal. ¿Esto para qué? Para que dentro de ese contenedor nosotros podamos ir agregando elementos, ya sea horizontalmente o verticalmente. ¿Y qué va a hacer? Pues que nos va a poder extender la pantalla de todos los elementos que vayamos agregando dentro de nuestro arbolito de componentes. Y cuando se termine, podemos seguir agregando y de todas maneras, aunque no quepa dentro de la pantalla, el usuario se va a poder desplazar mediante su dedo, ¿no? Y el scroll view es similar, pero bueno, es hacia abajo, ¿no? Aquí lo importante es el manejo de las propiedades del tamaño que queremos de esta vista, que son el height y el width. Entonces, en la parte del height, nosotros podemos ajustarlo al contenido o ajustarlo al tamaño de la pantalla, ¿ok? Todo esto depende del diseño que nosotros queramos establecer. Y bueno, de alguna manera, pues va a hacer que nosotros podamos agregar o no más componentes. Y bueno, acuérdense de nuestros atributos width y height. Width es el ancho y el height es el alto, ¿no? Que se ajuste al contenido o al tamaño de la pantalla. Nosotros podemos decir con el grab content, con el grab content se ajusta al contenido como tal o al elemento que nosotros estamos agregando. Y con el match parent, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ajustar al tamaño del contenedor en el que lo pusimos, que puede ser todo el tamaño de la pantalla, dependiendo también del contenedor en el que se encuentre. Aquí tenemos el código de lo que se genera con un scroll view, por ejemplo, un scroll view normal, que no es horizontal, es vertical, y las propiedades es que se ajuste al tamaño de la pantalla, que es este tamaño de nuestra pantalla, ¿ok?
Como les dije, cuando nosotros jalamos un scroll view, se va a generar un contenedor de tipo linear layout en el que podemos ir agregando componentes. Un botón, otro botón y las etiquetas de inicio y fin del layout. Recuerden, esto es como se ve en el XML, pero ustedes lo único que tienen que hacer es dentro del arbolito, jalar el scroll view, se va a generar el linear layout y nosotros ir agregando ¿qué? Botones. Y para el caso del horizontal es lo mismo, pero ustedes van a ver el tamañito más chiquito, bueno, dependiendo si le pusieron el match o el wrap content. Y lo que va a hacer es el desplazamiento, pero horizontal. En este caso, el horizontal scroll view asigna un linear layout, pero vean su orientación. La orientación es horizontal, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros vayamos jalando componentes a este horizontal scroll view dentro de su linear layout, los va a ir acomodando uno al lado del otro, ¿sale? Vamos a ejercitar esto, no se preocupen. Como en este caso, vean que tenemos aquí un conjunto de imágenes, podemos ir seleccionando y agrandando una, algo así vamos a hacer nosotros.